¿Qué aspecto tiene un mundo muerto? Es difícil responder a esa pregunta con palabras, pero con imágenes es bastante más sencillo. Un mundo silencioso, estático, en el que no hay signos de vida. Un mundo en el que nosotros somos el único espectador. A veces, para avanzar, hay que retroceder, y aunque este camino parezca llevar a ningún lado, no perdemos nada por recorrerlo. Al final del camino nos aguarda el vacío, pero quizá podamos llegar al otro lado de un salto. No hemos podido, pero hemos tenido suerte de todas formas. Seguimos aquí, en este lugar sin nombre, sin un objetivo claro. Esta isla flotante está llena de árboles sin hojas y de construcciones cuya función es imposible definir. También encontramos unas plantas luminosas que dan un poco de brillo morado al bosque. Debajo de una gran roca descansa el cuerpo de una persona desconocida y a su lado una piedra brillante. En lo alto de una colina destaca la presencia de un edificio y de un aparato suspendido en el aire. Subimos las escaleras y arriba descubrimos que el aparato es un telescopio de algún tipo. Sin embargo, el cuerpo celeste que vemos a través de él no existe a simple vista. Quizá es porque está muy lejos, pero no podemos estar seguros. En la isla hay otros puentes similares al que hemos usado al principio para saltar al vacío. No sabemos para qué sirven, o mejor dicho, para qué servían antes del fin de todo, pero ha quedado claro que usarlos como trampolín no es recomendable. Si atravesamos una abertura entre los árboles, hallamos otros 3 puentes que, aunque son más largos que el anterior, tampoco nos interesan. Después, recorremos un pasillo hasta un claro. Las risas que oímos, aunque no sabemos de dónde proceden, nos dan a entender que en realidad no estamos solos en el mundo. Y eso, aunque puede parecer una buena noticia, quizá no lo es. Finalmente, nos adentramos en la cueva que hemos evitado desde nuestra llegada. Aquí se nos presentan 2 caminos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Por seguridad, primero vamos hacia arriba. Nos topamos con otro puente como los anteriores y además con una puerta mágica que nos lleva a un mirador, que es el punto más alto de toda la isla. Las vistas no son muy reveladoras, pero sí poseen una belleza melancólica. En este mirador hay otro puente, y como no tenemos nada que perder, nos lanzamos por él.
Parece que no hay forma fácil de escapar de este mundo, y de nuevo no sabemos si eso es una buena noticia o una mala noticia. Ahora, en vez de ir hacia arriba, seguimos avanzando hacia las profundidades de la cueva. Grandes rocas brillantes, como la que hemos encontrado al lado del cadáver en la superficie. Y también más cadáveres. En contra de todo lo natural, uno de ellos se mueve y susurra. No hay forma de salir de la cueva, así que nos lanzamos por este agujero. Durante la caída, hemos visto cuerpos humanos flotando en el aire, pero no tenemos tiempo de prestar atención a ese detalle porque hay algo en el cielo. Algo grande, blanco y brillante que cada vez se hace más grande. Algo enorme y peligroso que se acerca lentamente, sin que podamos hacer nada para escapar o para detener su avance. No One is Here, o Aquí no hay nadie, en español, nos presenta un mundo muerto donde ni siquiera los árboles han sobrevivido. En esta isla donde hace un tiempo vivían personas, ocurrió algo horrible. Usando las pistas que el juego nos proporciona, podemos elaborar una teoría relativamente sólida sobre qué fue lo que mató a los habitantes de este lugar. Al final de No One is Here, algo parecido a un cuerpo celeste se acerca poco a poco a nosotros hasta que el juego se cierra, lo que seguramente quiere decir que nos ha matado. Esto, unido a que la mayoría de los cadáveres los encontramos en la cueva o flotando en el aire, sugiere que las víctimas de esta catástrofe intentaron saltar al vacío para escapar de su destino, pero su torpe intento no sirvió para nada. A pesar de que la teoría tiene sentido, quedan algunas incógnitas por resolver. Por ejemplo, ¿por qué si saltamos de la isla siempre terminamos regresando? ¿Por qué hay cadáveres flotando perpetuamente en el aire? ¿Y quién es la persona que se ríe y por qué ha sobrevivido cuando el resto de los habitantes han muerto? Está claro que hay algo en este mundo que impide que mueras. Nosotros, que hemos saltado al vacío y hemos vuelto varias veces, lo hemos comprobado. Quizá los habitantes de esta isla son inmortales, y solo la esfera de luz del final es capaz de causarles la muerte. Por eso intentaron saltar para salvarse, y por eso algunos han quedado en una especie de limbo entre la vida y la muerte, sin llegar a caer y sin poder volver a casa. Respecto al hombre que ríe, no tengo una respuesta. Quizás se ríe porque él ha sido quien ha provocado la catástrofe usando el aparato que parece un telescopio. Quizás se ríe porque, aunque él es el culpable de la muerte de sus congéneres, aunque él es quien más merece morir, esa cosa lo ha perdonado. Cuando pensé en hacer este vídeo, mi idea era no incluir este juego porque es muy corto y no tiene apenas contenido. Pero pensándolo mejor, creo que es interesante y merece un par de minutos. El juego anterior se llamaba No One is Here, o sea, Aquí no hay nadie, y este, que fue publicado 2 años después, se llama Everyone Was Here, o sea, todo el mundo estuvo aquí. Creo que esta dinámica de nombres es razón suficiente para afirmar que ambos juegos están relacionados, al menos conceptualmente. Sin embargo, son muy diferentes.
Para empezar, Everyone Was Here tiene una tonalidad amarilla y verdosa, en contraste con la tonalidad rojiza de No One Is Here. El escenario que presenta es bastante más triste y abstracto, hasta tal punto que no hay ninguna construcción reconocible por ningún lado, solo figuras geométricas de formas y tamaños diferentes. Tampoco hay árboles, cadáveres o puentes, y el objetivo, si en el anterior era vago, aquí es inexistente. Everyone Was Here empieza, exploras un poco y en un túnel cualquiera termina. Lo gracioso de todo esto es que en la página del juego su creador afirma que lo está expandiendo y que en el futuro habrá actualizaciones que añadan contenido. El problema es que desde el 13 de abril del 2020, que es la fecha en la que fue publicado en itch.io, no ha habido ningún cambio. Y antes de que alguien me diga que aquí pone que fue actualizado el 10 de septiembre de 2025, que mire la fecha de subida de los archivos del juego. Seguramente los cambios de 2025 sean del texto de la página del juego y no del juego en sí. En cualquier caso, Everyone Was Here me gusta por dos motivos. El primero es que hasta cierto punto la textura de los humanos en No One Is Here y la estética de Everyone Was Here son similares, y los nombres parecen tener relación, así que cabe la posibilidad de que este lugar sea una especie de limbo para los habitantes de la isla. Y el segundo es que, irónicamente, no hay un mundo más muerto que el de un videojuego inacabado que ha sido abandonado por su creador. Una amalgama inmadura. A la deriva entre nubes en descomposición. Un ascua entre la ceniza. Atrae a las polillas. Aquellos olvidados por los vivos. Innecesariamente perpetuos. La gran puerta fue cerrada. Todo el mundo se marchó. Todo se quedó atrás. La muerte térmica se acerca. Una eternidad envuelta en una silenciosa calma. El silencio llegará. Amalgamation, y sé que alguien va a reírse de mi pronunciación, nos presenta un cuerpo celeste de aspecto extraño.
Según su creador, se trata de una enana marrón, es decir, una estrella fallida que, a diferencia de las normales, como el Sol, no tiene la masa ni la temperatura suficientes para mantener la fusión nuclear del hidrógeno. En un momento del juego, una nave espacial se dirige hacia ella, pero ¿por qué? Sería imposible responder a esta pregunta si no fuera porque el creador del juego ya lo ha hecho. Al parecer, nuestro universo estaba a punto de morir, y todas las criaturas inteligentes lo abandonaron en busca de otro. Esta nave espacial, por ende, no es más que una máquina autónoma que, incansable, busca recursos en el universo vacío, unos recursos que nadie va a aprovechar. Se teoriza que nuestro universo puede morir de diversas formas, y una de ellas es la muerte térmica, en la que toda la energía del universo se reparte por igual y se enfría por completo. Al no haber zonas calientes ni frías, nada puede moverse, brillar o tener vida, dejando el cosmos en una oscuridad silenciosa. Sabiendo esto, las poéticas oraciones que leemos a lo largo del juego tienen más sentido. La Gran Puerta, seguramente, fue el portal que cruzamos hacia un nuevo universo, dejando atrás nuestro moribundo hogar espacial. Y en este universo, a punto de morir, las enanas marrones son el último refugio de la luz. En la vida real, cuando llegue la muerte térmica, las estrellas grandes y brillantes, como el Sol, serán las primeras en desaparecer, mientras que las más pequeñas, como las enanas marrones, seguirán brillando durante billones de años. Irónicamente, las hermanas pequeñas e incompletas de las grandes estrellas, por llamarlas de algún modo, serán las últimas en apagarse. Las enanas marrones serán testigos de la muerte de todas las cosas, y cuando llegue su hora, llegará también la oscuridad. Sé que has venido a por conocimiento. Muchos fueron quemados para detenernos. ¿Y para qué? Vuestra superstición es ilusoria. Estos confines deben ser rotos. Ahora lo entendemos. Debemos encontrar otra tragedia. Somos libres y tú eres un idiota. No mires detrás de ti. El nombre oficial de este juego no puede pronunciarse, pero si lo traducimos al alfabeto latino, obtenemos Collium Dodger, o evasor de columnas en español. Y, en efecto, el juego consiste en esquivar columnas. No obstante, hay algo raro en todo esto. Según la página del juego, Collium Dodger es muy antiguo y contiene algún tipo de conocimiento, por lo tanto no es tan simple e inofensivo como parece. Y este ser, o estos seres, porque hablan en plural, son la prueba viviente de ello.
porque nos dicen que saben que vamos en busca de conocimiento y que muchos fueron quemados para detenerlos. Y luego afirman que han escapado de los confines que los tenían encerrados gracias a nosotros. No sabemos qué son estos seres, pero parece que alguien los había capturado en el mundo de este juego. De hecho, el primer mensaje que nos envían no contiene ninguna letra, y los siguientes incluyen números y símbolos entre las letras, por lo que son difíciles de entender, pero parece que cuanto más tiempo jugamos, mejor escriben. Esto me da a entender que los seres necesitaban que alguien mantuviera el juego abierto durante el tiempo suficiente como para encontrar un modo de escapar, y nosotros les hemos dado una oportunidad perfecta. Gracias a nuestra estupidez, han conseguido descifrar nuestro lenguaje y romper las barreras que los contenían, lo que les permite manifestarse en el mundo físico. El mundo digital en el que estaban encerrados está muerto. Ni siquiera tiene texturas y las mecánicas básicas del juego funcionan a duras penas. No sabemos si Colium Dodger era así antes de que alguien encerrase a estos seres dentro de él, pero para mí, el estado deplorable de este juego es culpa de los seres que lo habitan. Y si han causado esta destrucción en un mundo que no existe, no quiero imaginarme las cosas que harán en el nuestro. Ahora el canal está patrocinado por Instant Gaming, una página donde puedes comprar claves de juegos al mejor precio. Todas las claves provienen de fuentes originales y fiables y se entregan justo después de la compra. Para cambiar la región y la moneda de pago, haz clic en este botón en la parte baja de la página. Tenéis mi enlace de afiliado en la descripción y si desactiváis el bloqueador de anuncios mientras compráis, me haríais un favor. Te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí tienes mi canal de Twitch, mi canal secundario de YouTube, donde subo gameplays comentados, mi Twitter, mi Instagram, mi servidor de Discord y mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.